Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a empezar una nueva asignatura que se llama Doctrina Social de la Iglesia. Muy interesante porque es una parte, digamos, de la moral de la Iglesia, pero en materia social. Y entonces es muy importante que los cristianos, especialmente los laicos, conozcan los principios fundamentales por los que tienen que moverse en la vida pública, que eso es la doctrina social. Entonces, en la introducción vamos a ver la naturaleza de la doctrina social de la Iglesia, la misión de la Iglesia en orden temporal, en qué consiste la doctrina social y teología moral y las fuentes de la doctrina social. Esta va a ser la introducción, fue la primera clase para todos los temas. Y hoy nos dedicaremos a estudiar dignidad y derechos de la persona humana hasta que el tiempo lo permita, que son las 9, porque juega Madrid. Acabaremos con ahí que acabamos. Está bien. Bueno, entonces vamos a ver primero la introducción, porque claro, ¿qué es la doctrina social de la Iglesia? Pues es la doctrina de la Iglesia, la doctrina moral de la Iglesia en materia social. Es lo que decía, la doctrina social de la Iglesia. Pero es un término que está muy acuñado y se utiliza constantemente, ¿no? Entonces, la Iglesia tiene una misión espiritual. ¿Pero tiene alguna misión la Iglesia en el orden temporal? Claro. La Iglesia tiene criterios para dirigir también la vida temporal. No para imponerla, sino para dar los criterios de acuerdo con la fe. O sea, los cristianos tenemos que ser concordes, tenemos que ser coherentes con la fe que profesamos. Y eso se manifiesta en la vida social. Y por eso vamos a ver un poco cuáles son las fuentes de esta doctrina social de la Iglesia. La Gaudium et Spes es el documento social del Vaticano II. En el punto 22 dice lo siguiente: Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del Padre y de su amor, manifiesta plenamente al hombre lo que es el hombre y descubre la sublimidad de su vocación. Esta es una frase preferida de Juan Pablo II, la introdujo él en este documento, porque es un tema que, en fin, que conocía muy bien, había explicado muchas veces en la materia social de la Iglesia, cuando estaba en Polonia, de arzobispo de Cracovia, y daba clase en Lublin, que está cerca de Ucrania. La famosa Ucrania esta que tenemos ahora, porque tiene mucha relación con los polacos, Ucrania. Bueno, pues esta frase es una frase preferida, repite muchas veces en tus discursos y demás. El hombre nuevo, el que es Cristo, es el modelo del hombre. No es el viejo Adán, sino el nuevo Adán. Y por eso manifiesta plenamente al hombre lo que es el hombre y su vocación. Por eso la fe cristiana informa toda nuestra vida y siempre nosotros bebemos en las fuentes de la revelación que se centra en Cristo, en su resumen y en su plenitud. El seguimiento de Cristo lleva a buscar la verdad y a trabajar por la verdad, también en el orden temporal. El orden temporal es fundamentalmente opinable, el orden temporal. Se dice una expresión muy bonita y muy bien acuñada por la Iglesia: orden temporal. ¿Qué es el orden temporal? La política, el arte, la sociología, el deporte, todo es el orden temporal. Porque el orden temporal, digamos, no se opone, sino que contrasta con el orden divino, con la revelación, con la fe. El orden temporal tiene su autonomía propia, pero también tiene su verdad, evidentemente, el orden temporal. Igual que hay verdades en el ámbito humano, no solamente verdades divinas, pero claro, la verdad plena está en Dios, está en Cristo. Dios es el camino, la verdad y la vida. O sea, y eso es lo que nosotros estamos convencidos. Pero cuando nos metemos en el orden temporal, entonces, dice también el concilio, a los laicos les compete dentro de la Iglesia en llevar el orden temporal a Cristo, a Dios. Son los laicos, porque los sacerdotes, los sacerdotes y los obispos no deben meterse activamente en la vida temporal, no en la temporal, pero tienen criterio para hablar de ello, porque podemos los docenti para enseñar cuál es la doctrina social de la Iglesia, eso sí. ¿Por qué un obispo habla del paro? Porque el paro es algo que afecta a la vida social del hombre. El paro es una desgracia. Cuando una persona no tiene trabajo y quiere trabajar, porque cuando no trabajamos, pues nos destruimos, de alguna manera. Por lo menos nos deterioramos. O sea que el trabajo nos perfecciona, el trabajo es necesario, el trabajo y el paro es muy necesario. Que los obispos hablan del Espíritu Santo, pero no hablen del paro. No, hablan del paro por esto que vamos a ver. Esto vamos a repetir muchas veces en esta materia. La Iglesia tiene que juzgar el orden temporal y dar criterios, porque como es opinable la mayoría de las cosas, da criterios para que con libertad los católicos, con libertad, se muevan en orden temporal, porque no existe la solución católica, hay muchas soluciones. La manera que se respeta
las verdades de Dios y del hombre, hay muchas formas de resolver los problemas y moverse en el orden temporal. Por eso el magisterio forma la conciencia para actuar en la vida social según el querer de Dios, pero actuar libremente, con libertad. Vamos a seguir. El orden temporal, ya vamos a explicar un poco más, comprende la vida humana, que es sagrada, que viene de Dios. La familia, también es sagrado. El trabajo, sagrado también. La cultura, ya veremos. Comunicaciones sociales, las instituciones políticas, las relaciones internacionales, la ciencia, la técnica, la guerra, la paz. Todo esto son, digamos, los componentes de lo que llamamos orden temporal. Entonces, estas realidades tienen un aspecto moral y religioso. Y por eso, bajo esta perspectiva, son objeto de las enseñanzas de la Iglesia. Y solo desde las enseñanzas de la Iglesia. ¿La economía le importa a la Iglesia? No importa nada la economía. Pero en la medida en que afecta la vida de los hombres y la vida social, claro, le importa. Y tiene su criterio y dictamina sus soluciones. O sea, hay un aspecto moral y religioso que la Iglesia siempre, si no es moral y religioso, a la Iglesia no le interesa. En el sentido que no se define. Le da igual. Le da igual, no sé, la república que la monarquía. Le da igual, a la Iglesia le da igual. No, pero estamos peleando de la monarquía. No, le da igual a la república que la monarquía. Y la democracia que otro sistema que... Claro, ¿por qué la Iglesia respeta la democracia? Porque, en principio, si no se deteriora, respeta la libertad del hombre. Eso es muy importante. La libertad. Porque en un sistema tiránico no se respeta la libertad, la Iglesia está siempre en contra. Y así con muchas cosas, ¿no? Además del orden temporal hay otra palabra también, que es muy importante en la doctrina social de la Iglesia y que es un gran éxito haber conseguido esa expresión, que es la expresión bien común. La Iglesia lo que quiere es el bien común, que los gobernantes trabajen para que el Estado busque el bien común, que los individuos busquen el bien común. Todo lo que se hace por el bien común es bueno. En la medida en que viene el bien particular, hay que examinarlo, hay que ver en cada caso. Pero el bien común, el respeto al hombre, hay unos principios que iremos ahora deduciendo de estas enseñanzas de la Iglesia. Dice San Juan en el capítulo 18, las palabras de Jesús: para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Es decir, que la verdad se extiende también al orden temporal. Claro, cuando Jesús está hablando con Poncio Pilato, ¿pero de qué te acusa? ¿Tú eres realmente rey o no eres rey? Sí, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Entonces a Pilato lo diré, este tío está puede echar por él. ¿Qué puede hacer? ¿Qué peligro? ¿Qué miedo puede tener Roma con un tío que dice que su reino no es de este mundo? ¿Pero tú eres rey? Sí. Entonces Jesús intenta explicar un poco a Pilato cuál es su ideal, cuál es el contenido de su misión, qué es lo que representa. Sí, pero yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. ¿Pero sabes cuál es mi reino? Mi reino es el reino de la verdad. Todos los que aman la verdad son de mi reino, dice el Señor. Esto Pilato se queda perplejo. Y es cuando dice aquellas palabras: ¿y qué es la verdad? Porque el relativismo es la constante en la vida de los hombres. Y se confunde con algo que es legítimo, que es la libre opinión en cosas temporales. Legítima. Yo soy del Barça y tú del Madrid. Pues muy bien, no hay ninguna dificultad ahí. Tú eres partidario de la economía planificada y de la economía no sé qué, pues también. Tú eres partidario de que el alcalde o los poderes de la alcaldía sean estos o los otros. Pues claro, son cosas opinables. Parece mejor una cosa que otra normalmente, ¿no? Pero todo es opinable. Ahora, cuando de repente, como contemplamos en nuestro caso, dice, bueno, yo tengo derecho a abortar por la ley. Oh, eso es una burrada. Por eso estamos enfrente. Pero es una cuestión temporal, sí, pero ahí se lesiona un derecho de Dios, ¿no? Que es la vida sagrada, que solo Dios puede disponer de ella. El hombre no debe quitar una vida humana así por las buenas, porque eso no es de egoísmo, tal. Lo mismo con la eutanasia, o otras cuestiones, ¿no? En cambio, en la cultura a veces hay cosas que son muy positivas. Yo lo he dicho una vez, en nuestra cultura actual hay dos elementos que son francamente positivos, que es el cuidado del medio ambiente y la defensa de los derechos humanos. Todo lo que es el telediario es alguna noticia relacionada con estas dos cosas que son muy positivas. Entonces un cristiano defiende el medio ambiente. Todo el cambio climático sí son teorías particulares y tal, pero el defender el medio ambiente sí. Si tú, como ocurrió con el Golfo Aral, ¿no? Por motivos industriales y tal, te secas un lago, rompes la economía, rompes el equilibrio, digamos, natural, biológico, etc. Y eso supone un peligro, ¿no? Si tú de repente, pues no sé,
matas un tipo de bichos que son los que se alimentan de otros, porque hay una plaga de no sé qué. También. Hay fenómenos en la naturaleza, que hay un equilibrio entre las especies que hay que cuidar, porque no puedes tú matar todos los lobos ni dejar todos vivos, siempre hay equilibrios, ¿no? Entonces, todo esto, como es opinable, pero hay una verdad también en el fondo, que es lo que estamos diciendo, ¿no? La verdad se extiende también al orden temporal. ¿Y qué es lo que hace la Iglesia? Pues el conjunto de enseñanzas relativas a la vida social, en cuanto ordenadas al fin último, nos presenta la Iglesia para iluminar la conducta de los fieles cristianos, de los bautizados y de todas las personas de buena voluntad. La Iglesia también, en esta materia, habla a todos los hombres que tienen buena voluntad, que quieran entender lo que la Iglesia enseña, que lo comprendan, que lo estudien, que lo aprendan, que lo vivan, pero va dirigido fundamentalmente a los bautizados, claro, que son los que tienen autoridad de la Iglesia para darles enseñanzas. Entonces, esas enseñanzas relativas a la vida social, ordenadas al fin último, que es Dios y la salvación, es lo que la Iglesia elabora, llamamos como conjunto de doctrina. Entonces tiene tres elementos básicos que son fundamentales: principios de reflexión, criterios de juicio y directrices de acción. Son dos cosas distintas, están concatenadas, pero para examinarlo hay que ir por pasos. Principios de reflexión. ¿Qué quiere decir esto? Pues son las bases para construir una convivencia social según criterios universales, aceptados por todos. Principios de reflexión. La Iglesia reflexiona sobre qué es el hombre, cómo actúa, cómo es la sociedad, cómo es la familia, y entonces va dictaminando criterios. Esto está bien, esto está regular, esto está mal, esto cual, ¿no? Pero principios de reflexión. Luego hay criterios de juicio. La Iglesia también evalúa sistemas sociales, estructuras sociales, situaciones concretas. Tiene esa capacidad. Con esos principios de reflexión, juzga. ¿Qué es lo que pasa en este país? ¿Qué es lo que pasa con esta persona? ¿Qué pasa en esta ciudad? ¿Qué pasa con esta persona? Directrices de acción es las iniciativas que toma la Iglesia para orientar la actividad de los cristianos en la vida social. Son las tres cosas que hace la Iglesia en el ámbito social: reflexionar sobre los principios, criterios de juicio, juzga y marca unas directrices según esos juicios y esos principios de reflexión. Los juicios dicen, pues por aquí, lo mejor es esto. Claro, por eso muchas veces hemos visto hace poco, con motivo de la guerra de Ucrania, de repente el Papa no solamente consagra a la Virgen María Ucrania y Rusia, bueno, por los motivos de la historia que conocemos de Fátima y tal y cual, sino que dice que es una barbaridad la guerra y que pues aquello no tiene sentido, ¿no? Los males que trae consigo, el desastre que supone la convivencia humana y demás, y levanta su voz, eso está mal. Y no es que tenga manía a Putin ni a nadie, sino es que eso está mal. Está mal absolutamente. Hombre, no, se comprende que Putin hay por un motivo, pero al reflexionar sobre los motivos de Putin para invadir Ucrania nunca se encuentra un motivo justificante, no solo que con las guerras, ¿no? Solamente la guerra es legítima cuando a ti tratan de eliminarte, pero eso de modo personal es lo que está claro. Ya tiene una persona, entra aquí ahora mismo con una pistola y quiere matarte, tú sacas la pistola y le matas, aunque no estemos en el oeste, ¿no? Le matan y eso es legítimo, porque te quería quitar la vida. Y no, si te quita la vida ya no puede hacer nada más contigo, ¿no? Ya te quita todo. Tienes derecho a defenderte. Pero claro, que un Estado o que un juez diga que esa persona, pena de muerte, eso ya mucho más. Hombre, hay personas muy peligrosas que si están fuera de la cárcel pueden hacer mucho daño. Y que si lo eliminas acabas con el daño. Pero ¿quién es tú para eliminar? También a la misma pena de muerte está en tierra de juicio. Eso es un tema también delicado y muy... Bueno, eso lo hablaremos otro día más adelante cuando entremos en los temas concretos. Vamos a seguir. ¿El orden temporal es perfecto? No. La vida de los hombres no es perfecta. Nacemos con un defecto moral que es el pecado original. Sabemos que las personas tenemos defectos y que nunca habrá una convivencia justa. Nunca. Nunca la ha habido ni nunca la habrá. Pero clamamos por la justicia, queremos la justicia, queremos la convivencia justa. Eso sí tenemos derecho a buscarlo, ¿no? ¿Por qué? Por el pecado original. Este introdujo un desorden en el mundo que se manifiesta en las actuaciones humanas, situaciones, estructuras sociales que no favorecen el desarrollo del hombre ni la vocación a la santidad con las que han sido llamadas todas las personas.
Por eso, la visión de la Iglesia, igual que la de Cristo, es sobrenatural. La Iglesia no tiene un poder temporal ni lo quiere. ¿Eh? Tiene una influencia en el orden temporal, por su criterio, pero no lo quiere, porque su visión es sobrenatural. Lo que le importa es la salvación de los hombres. Que todos vayamos al cielo, eso es lo que quiere, la salvación de los hombres. Pero incluye en esa salvación de los hombres la recta ordenación de las realidades temporales. Porque un cristiano que se convierte en hombre injusto en sus relaciones sociales, pues no va a ir al cielo. Esto viene denunciado ya por los profetas del Antiguo Testamento y por Cristo en el Nuevo, con los apóstoles. Muchas veces en las cartas apostólicas, las cartas de los apóstoles, aparecen estas realidades temporales. El juez injusto, el gobernante malo, el tal, el que abusa, el que no se abusa del pobre o del marginado, o sea, todas estas cosas, ¿no? De manera que la persona humana está en condiciones desfavorables para responder a su vocación a la santidad. Por eso la misión de la Iglesia es procurar que todos los hombres vivan con dignidad y en una convivencia pacífica, vamos a decirlo así, mal y pronto. Eso es lo que quiere la Iglesia, convivencia en paz. Y por eso la Iglesia tiene esa misión. Y eso San José María nos lo decía con palabras del Señor, que tenemos que ser sal de la tierra, tenemos que ser luz del mundo. ¿Y qué es lo que tenemos que llevar a los demás? Pues lo que tenemos que llevar a los demás fundamentalmente es la paz y la alegría. Somos sembradores de paz y de alegría. Eso es profundamente cristiano. Lo decía San José María con esas palabras. Somos constructores de la paz. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Claro, los pacíficos somos constructores de la paz. Nosotros buscamos la paz, no la guerra. No la convivencia, no ir unos contra otros. Y por eso siempre la Iglesia ha condenado esos nacionalismos radicales, esas posturas, como suelen decirse, que son más que de la realidad, que son ideologías. La ideología es una postura teórica que se aparta de la realidad. Entonces, hay personas que se mueven por la ideología, como por los marxistas, o los nazis, o como los comunistas, muchas veces. Esa ideología. No es la ideología, es la realidad, como es el ser humano. Y esto es lo que la Iglesia emite. Por eso digo, es interesante esta sección porque iremos desbrozando todas las cosas del orden temporal, un poco rápidamente, ¿no? Pero con todas las cosas para ver cómo la Iglesia tiene el derecho y el deber de pronunciarse en el orden temporal. Los juicios del magisterio no se refieren a cuestiones técnicas, económicas, políticas, sino a la dimensión ética de la realidad. El punto de vista de la Iglesia sobre las realidades temporales es la ética, la dimensión moral, no la cosa técnica. ¿Cómo hay que resolver este problema económico? Los economistas dirán, hay muchas formas de resolverlo, si la inflación, no sé qué, que si las subvenciones, que si se sube el sueldo, se baja el sueldo, lo que sea, ¿no? El Banco de España interviene, ¿vale? Son cosas técnicas. Eso no importa poco a la Iglesia. Lo que sí importa es la dimensión ética de la realidad. Fijaos lo que dice el Código de Derecho Canónico en el punto 747, número 2. Compete siempre y en todo lugar a la Iglesia proclamar los principios morales, incluso los referentes al orden moral, así como dar su juicio sobre cualesquiera asuntos humanos, en la medida en que lo exijan los derechos fundamentales de la persona humana o la salvación de las almas. Este es un deber de la Iglesia, proclamar esos principios morales y, por tanto, dar su juicio sobre asuntos humanos temporales, pero solo en la medida en que lo exijan los derechos fundamentales de la persona humana o la salvación de las almas. Queda muy claro el ámbito en el que la Iglesia se mueve. Pero son los laicos, como decía antes, no los sacerdotes ni los obispos, junto con los demás ciudadanos, que sean o no cristianos, con los cristianos por supuesto, pero también con los no cristianos, quienes han de promover soluciones concretas actuando con conciencia cristiana y aceptando la responsabilidad inherente a sus decisiones. ¿Cuáles son los pecados por exceso y por defecto? Pues el laicismo y el clericalismo, dos palabras que se han consagrado, que explican muy bien lo que ha ocurrido en otros momentos de la historia de los hombres con relación a la Iglesia. ¿Qué es el laicismo? Que los laicos mangoneen en la Iglesia.
Se ha intentado muchas veces, porque la Iglesia tiene un poder. Entonces siempre ha habido por parte de los laicos desinformados, un poco soberbios o por motivos que fuese, de manejar la Iglesia. Aquí voy a poner ya al obispo que es de mi partido, y aquí voy a poner al obispo que habla mi lengua. La Iglesia siempre se ha puesto. ¿Por qué voy a poner un obispo vasco en el País Vasco? Bueno, pongo uno que no es vasco, puede poner también uno vasco. ¿Por qué poner en Cataluña uno catalán? Pongo uno que no es catalán. Esto solo se ve en la Iglesia, porque la Iglesia respeta, ¿sabe?, el peligro que hay con esos extremos, ¿no? Y el clericalismo, lo contrario, es cuando los sacerdotes o los obispos mangonean en el orden temporal, en el orden civil. Ha habido a veces pues, algún cardenal que ha sido jefe de Estado y tal, en la historia, pero son excepciones. Normalmente los obispos no tienen puestos de gobierno en la sociedad civil, pero ha habido momentos de crisis en los que la Iglesia ha tomado a la sociedad civil. Entonces, claro, eso siempre acaba mal, siempre había que reconstruirlo de nuevo, eso no está bien. Los laicos tienen libertad y tienen madurez para dirigir los asuntos temporales. No tiene nadie que decir los obispos. ¿Sí? Son cuestiones que son puramente temporales. Imaginaos en el arte. Pueden ser más bellas, menos bellas, más morales o más inmorales. Hay un arte que es inmoral, evidentemente, ¿no? Los obispos tienen poco que decir en el arte, tendrán sus opiniones, como todo el mundo, ¿no? Pero de modo, ahora, cuando en la expresión artística se denigre a la persona humana, entonces sí, pero estos cuadros, este arte, no es bueno, ¿no? Porque se ve que no está respetando la dignidad del ser humano. No, José, una pregunta. Eso de son los laicos junto con los demás ciudadanos, iría en la línea de lo que dijo León XIII, cuando dijo que hubo una época en que las verdades del Evangelio gobernaban los estados, Sí. hablando sobre la Edad Media, o sea que era... Sí, todas esas son sucesiones excepcionales, igual que Sí. cuando Roma se convierte y Constantino declara la religión cristiana como la religión oficial del Estado. Sí, pero él se refería concretamente a la Edad Media, que En la Edad Media La lo que ocurre es que cristiandad- sociológicamente sí, hay un respeto universal a la idea de Dios en la religión cristiana, en Occidente, me refiero. Y entonces, pero todo el pueblo era cristiano, en general, sin más asunto, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, se dan unas cosas que luego en otra época ya no es así, ¿no? orgánicas, o sea que no habían, por decir así, imposición. Era algo normal, la gente, al ser cristiana y cristiana, Vivía más o como menos, la cristiano y tenía verdad, leyes cristianas. hacía que la sociedad Claro. fuera... Pero el choque viene cuando hay otros que no son cristianos y empiezan a luchar. Esto es lo que la Revolución Francesa, que mataron a miles de católicos, esto no se cuenta, pero es una cosa tremenda, ¿no? Sí, 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 la bandera. Incluso, entonces, eso es un poco sectario. Vi una noticia ayer que quieren cambiar el estudio de la historia aquí en España y empezar en el siglo XVIII, finales. Del siglo XIX. Bueno, finales del XVIII, XIX, 1812. La construcción de. No porque esa es la España liberada, de Francia. Cádiz, la de Cádiz, la constitución famosa de Cádiz. No deja de ser lo que era. Y entonces dicen, es que si lo vemos de ahí, eso nos favorece porque pero la historia de España, desde los reyes católicos, como estaba, y antes, ¿no? Los severos, ¿no? O sea, pero ves, eso son cosas sectarias. Entonces aquí ahí levanta la voz y dice, no, eso no es la historia de España, mucho más amplia, además. No, pero es que entonces era todo el mundo cristiano, era todo el mundo eran los borregos y tal. Empiezan a insultar, ¿no? No, que eso de las cosas con seriedad, ¿no? Pero no tendríamos que ser nosotros los laicos quien, con formación cristiana, Sí. tendríamos que reaccionar para combatir sanamente, sin violencia, eso. Claro, Porque sí, sí. nos están quitando Bueno, todo. no, eso es lo que ha hecho siempre la Iglesia. Se apoyan los laicos para estas cuestiones, ¿no? Lo que pasa es que la Iglesia siempre tiene ese juicio último moral, ¿no? ¿Sí? Pero que eso sí los laicos los que han dado la batalla, ¿no? O sea, por ejemplo, la evangelización de América, fue una cosa del Papa y de los obispos y tal, pero los que llevaron a cabo aquello fueron los laicos. Militares o no militares, digo decir, el gobernador de tal sitio, no sé qué, esa persona. Entonces trajeron a los monjes, evangelizaron y tal, igual, pero las leyes cristianas, concretamente la no segregación de los indios, por ejemplo, casarse con los indios, todo esto, fue una cosa bonita y que... Pues, Los primeros derechos humanos. Los primeros derechos humanos fueron de los católicos, sí, sí, ¿cómo se llaman? El derecho de Indias, ¿no? Que llamaban, ¿no? Ahí se defendió. Y por eso, claro, en Trento tuvo tanto prestigio el episcopado español y los teólogos españoles, porque tenían la experiencia de América. Y entonces, claro, ellos llevaron a Trento una gran calidad de la doctrina que los protestantes habían deformado, etc. Bueno, claro, las cuestiones históricas hay que cogerlas con pinzas bien, ¿no? Porque no se puede decir.
Pero bueno, así, a grandes rasgos decimos, hombre, el papel que ha hecho España en América es impresionante. Y ahora lo están denigrando en América. Dicen que obligaron a los indios, no sé qué, y tal. Obligaron a los indios a no hacer sacrificios humanos. Pero no es eso. Se lo admite cualquier hombre que tiene sentido común, que no se puede hacer sacrificios humanos. Sacrificios a los dioses, claro. Cosas parecidas. ¿No? Que esto es un tema que siempre se presta al debate, pero los dos extremos son el laicismo y el clericalismo, ¿verdad? Frente a esta responsabilidad que compete especialmente a los laicos, que tienen conciencia cristiana y con libertad toman medidas, hacen leyes, se mueven, construyen la sociedad. La doctrina social de la Iglesia, resumido, primero, acoge e investiga la realidad social a la luz de la revelación divina. Una realidad social de un pueblo, de una nación, de unos países. Ha sido elaborada por el Magisterio bajo la asistencia del Espíritu Santo y va más allá de la filosofía y de las ciencias sociales, aunque aprovecha, claro, sus aportaciones. No es una ideología la doctrina social de la Iglesia, no es una ideología. O sea, no proporciona modelos para la acción social o política al servicio de intereses particulares. Es una ideología. Todo un modelo de acción social o política al servicio de intereses particulares. Educación concertada, fuera. No me interesa. Les enseñan cosas que no me gustan. Fuera. La educación separada, fuera. Tienen que ir todos juntos. ¿Por qué? Sí. Es opinable, ¿no? Puedes separar. Colegios es para niñas y para otro para niñas. Pues no, dicen que eso es una aberración. Con la ideología del género, claro, orientamos. La ideología del género, que preside tantas cosas. Bueno, pues no es una ideología, no proporciona modelos para la acción social o política al servicio de intereses particulares. Pertenece al ámbito de la teología moral. ¿Qué cosas pertenecen al ámbito de la teología moral? La libertad, la conciencia, los actos buenos, los actos malos, el pecado, la gracia, las virtudes, todo eso es lo que estudia la moral. Entonces, claro, ya veremos después cómo la moral fundamental también dice muchas cosas. Hay un documento social. Bueno, la doctrina social de la Iglesia se ha ido haciendo no por unos pensadores, unos teólogos, unos pensadores cristianos que han escrito todo un volumen de esta doctrina social de la Iglesia. No, ha nacido poco a poco, al compás de la historia, como ocurren siempre las cosas entre los cristianos y cómo Dios se revela. Y es porque desde León XIII, que es el primer papa, que toma esta responsabilidad de dar unos criterios a los laicos. Antes no se hacía esto, pero a partir de entonces, finales del siglo XIX, se comienza a hacer una cosa estructurada. ¿Cuáles son los principios que la Iglesia tiene que defender en el orden social? Y entonces escribe una encíclica, Rerum Novarum, que inicia este recorrido. Todos los papas del siglo XX han escrito documentos sociales, encíclicas de tipo social. Todos. Y entonces, con esos documentos se ha ido construyendo la doctrina social de la Iglesia. Aquí un papa y otro papa y otro papa. En esta cuestión, porque cambian mucho las cosas. Cuando escribes Rerum Novarum, estaba la cuestión obrera, estaba la industrialización, la aparición del marxismo, el comunismo y tal. Todo eso ha cambiado mucho en nuestra época, pero muchísimo, muchas cosas, ¿no? Han surgido otros problemas. Ahora el problema es la ideología del género, que estaba vigente. Pero esto no existía hace medio siglo o un siglo, ¿no? Eran otros temas lo que importaba en la doctrina social. Y claro, todo esto es lo que vamos a ir viendo, ¿no? Centésimos Annos es un documento, una encíclica del Papa Juan Pablo II, en la que habla de, para la Iglesia, enseñar y difundir la doctrina social pertenece a su misión evangelizadora y forma parte esencial del mensaje cristiano. El Papa Juan Pablo II apunta a esto porque hay gente que dice lo contrario, que para qué la Iglesia se mete en estas cosas. Su misión es hablar del Evangelio, no de la cuestión social. Y dice el Papa, no, es que la Iglesia debe enseñar y difundir la doctrina social. Eso pertenece también a la misión evangelizadora. Y por lo tanto forma parte esencial del mensaje cristiano. ¿Cuál es la fuente de la doctrina social de la Iglesia? Pues la revelación, la Sagrada Escritura y la tradición. Y allí tenemos abundantes textos relativos al orden social. Pero ya desde los padres de la Iglesia, que es donde se busca la tradición, aplican el mensaje social del Evangelio a los problemas de su época, repasando lo que han escrito estos hombres santos y doctos de los 7 primeros siglos que llamamos padres, ahí donde está la tradición de la Iglesia. Todos
casi todos, por no decir todos, han hablado de la doctrina social de la Iglesia, adecuada a sus circunstancias. Pero es recientemente cuando esto se ha construido como tal materia, una construcción racional, coherente, como una asignatura, como un todo, es desde León XIII. Pero antes la Iglesia siempre se ha preocupado. No es una cosa moderna que antes no se había ocupado. Y el magisterio tiene esa misión, porque la Iglesia recibió de Cristo la autoridad divina de interpretar auténticamente la revelación y la ley moral en su conjunto. La ley moral la encontramos en el Antiguo Testamento. Cristo respeta los mandamientos de la ley moral antigua. Hay muchas cosas que las abroga. Leyes civiles y cultuales que creó Moisés para la vida del pueblo. Pero hay algunas cuestiones morales que siguen vigentes, especialmente los mandamientos. ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna?, le pregunta al joven rico. Guarda los mandamientos. O sea, Cristo ratifica que aquello viene de Dios. Hay que conservarlo. Pero claro, Cristo añade novedad, porque inaugura el mandamiento nuevo, el mandamiento del amor como primacía de todos los demás mandamientos. También la Iglesia, el magisterio, debe escrutar los signos de los tiempos, acontecimientos históricos, cambios culturales. Esto es bonito y además es una cosa que es estupenda, que tenemos los católicos. En la Iglesia siempre que aparecen cosas nuevas, movimientos, o viejas que se renuevan, siempre aparece la voz del magisterio. Hace poco, en unas homilías del obispo Munilla, que es el actual de Alicante, decía, estamos volviendo otra vez al gnosticismo, porque el gnosticismo es lo que se vivía en el siglo I, que era una especie de sincretismo entre lo que decían los cristianos, lo que decían la religión de los cultos orientales, lo que decían la religiosidad politeísta de los griegos, que apuntaban con el derecho de los romanos, pedían mezcla. Y entonces cada vez hay que tener cuidado porque, sin darnos cuenta, por ejemplo, hay un tema que es, yo diría así como título, los manuales de autoayuda. Todo lo que supone decir, vamos a ver, si no hace falta que acudas a la revelación, tú piensas y verás como, conociéndote a ti mismo, sacas de ti lo mejor. Esto se dice mucho en las películas americanas. Saca lo mejor de ti mismo. ¿Te acuerdas? Frases de este tipo, ¿no? Esta línea de autoayuda es gnosticismo. Trata de vaciar la revelación y solo hacer una cosa humana según el sentir de los hombres. Entonces, claro, un cierto valor tiene, porque hay personas que reflexionan con profundidad y adquieren aspectos, pero tratan un poco de negar el orden sobrenatural. La gracia no hace falta. Si tú estás bien orientado, tienes una autoayuda, pues serás un genio, ¿eh? Y no te hace falta Dios, no te hace falta la gracia, ni la Iglesia, ni nada. Eso es gnosticismo. Porque los gnósticos lo que decían era, en la humanidad hay tres tipos de hombres. Los ílicos, pobres hombres, no se pasa nada con ellos. Y piensan, lo comen, duermen, tal y mal. Dejamos tranquilo. Los psíquicos están como nosotros, pero tienen remedio. Son personas que pueden pensar un poco, hay que ayudarles y tal. ¿Y quién nos puede ayudar? Nosotros, los gnósticos. Nosotros somos los hijos de la luz. Nosotros somos los que entendemos la vida. Nosotros somos los enterados. Y los demás son pobres desgraciados. Hay que ayudarlos. Se ponen en el lugar de Dios. Ese gnosticismo está delante a muchas cosas. O sea, que se renuevan. Las herejías se renuevan. Adquieren otro aspecto, ¿no? Una especie de metamorfosis, ¿no? Pero, y la Iglesia es así atenta. Cuidado con esto, cuidado con esto, cuidado con esto otro. Y luego después exponiendo siempre la buena doctrina, ¿no? Y la teología de la liberación. Hoy está de capa caída, porque ya nadie cree en ello. Pero un momento, hace 30 años, 40 años, que fue un golpe tremendo. La teología de la liberación. ¿Pero la liberación de qué? De la esclavitud, del imperialismo, de las potencias dominantes, de no sé qué. Y ¿quién ha dicho esto? Pues un conjunto de marxistas y un grupo de protestantes que se han puesto de acuerdo para crear una teoría, una ideología. Y entonces el cardenal Ratzinger hizo un documento, una crítica feroz, y lo desmontó. Y luego escribió otro documento para decir de modo positivo lo que es positivo. ¿Se puede hablar de teología de la liberación? Sí, siempre que la liberación sea del pecado, de la muerte. O sea, la liberación de la esclavitud humana. También hay sistemas corruptos. Y los cristianos tenemos que
ser también liberadores de los demás, porque el Mesías lo que hizo ha sido liberarnos, Cristo hizo liberarnos de la esclavitud y de la muerte y del pecado. Eso sí, pero no del orden temporal. La Iglesia no tiene esa misión. Y Cristo no vino a crear un reino de los cielos que tuviese aquí un imperio en la tierra, ¿no? Jamás. Y esto es lo que posiblemente decepcionó a Judas y le traicionó. Porque pensaba que el Mesías iba a llevar a Israel a su cenit, al esplendor, al imperio. El Mesías apoyado por Dios y tal. Y Cristo no habló de cosas temporales. Juzgó y criticó conductas inmorales, como era la mentira, el fariseísmo, ¿no? El cinismo, la hipocresía y otras cosas, la mentira y el perseguido a la mujer adúltera, ¿no? Anda, vete y no peques más, pero la perdonó, etc. Entonces, claro, a la luz del Evangelio, la doctrina se enriquece para iluminar nuevas realidades sociales en cada momento histórico. La persona humana, aquí está don Javier con Ratzinger y el padre, Fernando, el secretario entonces de la obra. Vamos a empezar con este tema, hasta que lleguemos, dentro de un cuarto de hora termino. Y así veremos el próximo. Bueno, un momento, el próximo día es miércoles santo. Es un día santo, no hay clase. Y es que además hay procesos. de la primera asociación de la Iglesia del tema, ¿no? ¿Cuál? Sí. Y además también es la primera que hay procesión en el casco antiguo de Valencia. Sí. Cristo en Medina Celi, desamparados y un Cristo flagelado. Cristo flagelado, efectivamente, sí. Pero promueve No, pero como son Semana Santa y es miércoles santo, pues vamos a no tener clase, no presencial, digo, ¿no? Entonces ya haré yo, como he dicho otras veces, un vídeo para que lo tengáis en el ordenador o en esto, y yo seguiré lo que lo doy, lo voy a crear en ese vídeo. Entonces, el siguiente miércoles, que es el de Pascua, ya tendremos clase, ¿no? Pero Pascua hay que celebrarlo con la clase, ¿no? Está claro, ¿no? O sea, que el próximo día, pues el miércoles no hay clase. El siguiente, Hay clases pero online. ¿eh? Hay clases pero online. Pero es online. O sea, que yo procuraré que el martes siguiente tengáis en el ordenador para poder leer y seguir este tema tan apasionante, ¿no? Bueno, vamos a seguir. La dignidad de la persona humana. El ser humano tiene la dignidad de persona desde su concepción hasta su muerte. Esto lo ha repetido la Iglesia hasta la saciedad. Y hay dos puntos, si queréis consultarlos, que son el Catecismo de la Iglesia Católica 357 y luego la Evangelium Vitae, que es del año 95, en el punto 53. Hay muchos otros sitios donde se dice, pero es una referencia, claro. Entonces se dice eso, que la dignidad, mira, ¿sabes? Cuando hablamos con otras personas, sean cristianos o no, para que vean que conocemos las fuentes, también hay que saber decir dónde están las cosas. La dignidad de la persona humana se basa en tres tipos de argumentos. El filosófico, el que se hace desde la creación, desde las criaturas, y el que se hace desde la redención. El filosófico sería el juicio del orden natural, que sería la filosofía natural. Pero la filosofía revelada ya empieza con la creación. Las criaturas nos hablan de Dios. Dios ha dejado en las criaturas su huella. Tenemos que descubrir a Dios en esa huella que ha dejado en las criaturas. Y luego la redención. Ha venido Cristo, ha traído la redención y es la revelación que nos hace el Hijo de Dios que se ha hecho hombre. Argumento filosófico. O sea, primero, la persona es un sujeto racional. Y como es un sujeto racional, está dotado de razón, con la que busca la verdad. Y tiene libertad, porque él se autodetermina a dirigirse al bien. Decide buscar el bien y tiene capacidad de amar con amor humano. Por lo tanto, tiene un alma que es espiritual e inmortal. Son personas también los disminuidos psíquicos, los niños no nacidos, los ancianos, los enfermos que han perdido la razón, etcétera, etcétera. Todo eso, una descripción de la dignidad de la persona también a todas estas personas que pueden parecer que no son personas. Un subnormal es una persona humana, se ha disminuido, es una persona humana, tiene una dignidad, y por tanto, y además eso se nota, hombre, como está deteriorado, pues dice cosas que no se hace una persona normal, pero es una persona humana. Que un niño pobre es una persona humana, ya crecerá, ¿no? Para que tenga razón,
pequeños, los bebés y tal, es que no sirven para nada estos niños, no piensan, no te preocupes. La tercera, son personas humanas. Son personas humanas en el vientre de su madre, son personas humanas. Desde que están concebidos ya son personas humanas. Eso es lo que tenemos que ver con los ojos de la fe, con los ojos de la razón. O sea que el argumento filosófico se basa en la razón, se especifica con libertad y también teniendo en cuenta que el alma es espiritual e inmortal, pues resulta que el hombre tiene una gran dignidad. Claro, si acudimos a la Biblia, estamos en argumento filosófico, ¿verdad? Pero también estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero un filósofo puede descubrir esa dignidad de la persona. Y de hecho, todo el desarrollo de los derechos humanos es el desarrollo de la dignidad de la persona. Tú no puedes tratar a una persona como una cosa. Es alguien, no algo. Una silla es algo. Una persona es alguien. Así en nuestro idioma distinguimos lo que es una persona de lo que es una cosa, ¿no? Y por eso, claro, si a una mujer se la utiliza para buscar placer, la prostitución, pues es utilizar como una cosa. Eso es lo que no puede ser. Ahí pierde su dignidad. Y lo mismo puede poner otros ejemplos, ¿no? Pero es que una persona que se emborracha no parece, claro, viene un deterioro, pero un borracho es un hombre también, hay que tratarlo, hay que cuidarlo, pero es un hombre, es un ser humano, pero que está averiado, eso hay que tenerlo en cuenta. Segundo, desde el punto de vista de la creación, ahí interviene ya la fe. Hemos sido creados por Dios a su imagen y semejanza. Tenemos capacidad para conocer y amar al Creador. Ha sido constituido Señor delante de la creación visible. Ha sido creado para servir y amar a Dios. Y luego el hombre es la única criatura de la tierra que Dios haya querido por sí mismo. Esto es una cosa de la Audiolent Express, pero es un tema también muy interesante que aportó Juan Pablo II, que en estos temas aportó muchas cosas, porque en Habilitatis Splendor es la primera vez que un papa habla de moral fundamental, primera vez en 20 siglos. Y claro, ¿por qué? Por el deterioro que sufren estas naciones en la cultura imperante. Y por eso la Iglesia está siempre vigilante y puede poner las cosas en su sitio. El hombre es la única criatura a la que Dios ha querido por sí misma. Esto es importantísimo, ¿no? Hablan de las criaturas visibles y corporales, ¿no? Dios no ama una planta, un animal, sí, pero por el hombre. No en sí mismo, al hombre en sí mismo. Esto lo desarrollaremos más adelante. Dios quiere a las piedras, sí las ha creado. Que ama a las piedras, los planetas, las estrellas, todo. Pero no por sí mismo, para el hombre. Todo el cosmos está hecho para el hombre. No sabemos si Dios ha creado otros hombres. Si algún día aparece un alienígena, trataremos este tema, lo prometo en clase, ¿no? No, pero no perder el tiempo, ¿no? Yo pienso que va a ser difícil encontrar a alguien por ahí que sea como nosotros, ¿no? Otro tipo de vida, puede ser, no sé. Ahora están con el telescopio nuevo, va a empezar a funcionar en junio, están en todo tipo de pruebas y tal. Parece que lo llevan muy en secreto, ya ha habido varios que lo han descubierto. Van a hacer unas observaciones tales días secretas, que no se sabe dónde va a apuntar el telescopio. Y algunos han descubierto que es una estrella que tiene 7 planetas, de los cuales 5 se parecen a la Tierra. Parece que allí hay algo que ha descubierto con el otro telescopio. Pero como esto es mucho más potente, dicen, a ver si descubrimos algo ahí de vida o algo y tal. ¿Cómo se llama el telescopio? El telescopio se llama James Webb. James Webb. Webb, ¿cómo suena? Webb. W-E-B. James. ¿Pero ya aún está de camino al sitio o ya llega? No, ahora el telescopio está en el punto 2 de Lagrange. O sea, en nuestro entorno cercano hay 6 puntos, solo 6, estudiando las órbitas del Sol y de la Tierra, que en ese punto la atracción del Sol y de la Tierra son el mismo y constantes. Entonces, claro, es un lugar fijo, digamos, para poner el telescopio, porque se estaría moviendo y hay que hacer correcciones y tal. Y de esos 6 se ha elegido el 2 por las inspecciones o las investigaciones que va a hacer el telescopio. Y entonces lo lanzaron el 24 de la Nochebuena, el 24 de diciembre lo lanzaron y no ha habido ningún solo fallo, todo perfecto, todo perfecto. Siguen haciendo pruebas. Ahora tienen 2 meses para los 30.000 aparatos que lleva, en clase pequeñas y tal, para ponerlos en pruebas. Y a partir de junio empiezan ya los temas importantes, ¿no? Ahora si te metes en internet, porque esto, en YouTube encuentras muchas cosas y pones ahí James Webb, te van a emitir de cosas, ¿no?
Entonces hay varios periodistas o científicos también y tal que van divulgando las cosas que va haciendo este telescopio y tal, muy interesante. Entonces, pues, enfocan una estrella que está a 20.000 años luz, entonces, pum, 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 y como ponen los espejos y tal, y pum, y a mí una nitidez, te da una galaxia, ves una estrella perfectamente, ¿no? Y eso se puede aumentar porque además, como va por infrarrojos, ve cosas que no ve el Hubble, que es el otro que anda por el aire. Pero el otro estaba entre la Tierra y la Luna, si está más allá de la Luna, en la distancia está. Pues eso no se puede arreglar, si se estropease, se tirarían 25.000 millones de dólares. 25 años han pasado en hacerlo. Pues lo han hecho con tanta precisión y con tanta cosa. Va a ser muy interesante. Ya veréis cuando ocurra, os acordaréis de lo que os digo ahora. Entre junio y julio empezarán los momentos de sorpresa. La sorpresa enseguida. Emitir, en fin, las novedades, ¿no? Ahora vemos cómo es este planeta. Hemos descubierto vida aquí y tal. Me ha venido esto por lo de la vida, ¿no? No sabemos si hay vida, ¿no? Pero vamos, ¿cómo puede ser hecho para el hombre? Dios es tan bueno que ha dicho, el hombre puede ser inteligente, se parece a mí porque tiene inteligencia, le voy a entretener haciendo un cosmos grande, sigo investigando. De hecho, claro, el planeta Tierra está hecho para el hombre, eso es verdad, ¿no? Porque salimos del planeta Tierra y todo es hostilidad, todo es pegas, todo, te descalificas, te los cómicos te matan, no puedes vivir tan, campeonar. Un viaje de un año, es que es una cosa, somos tan poca cosa. Entre la Tierra y la nube de Oort, que es donde salen todos los cometas, es un año de luz, la distancia de un año de luz. Esta distancia, si tú vas en un avión a 1000 kilómetros por hora, tardas 1.200.000 años. La estrella más cercana, el Centauro, Alfa Centauro, está, no sé, a 4 años luz, más o menos. Si tú vas con el coche que tienes aquí, te vas, sales de la Tierra y vas imaginando, ¿no? Para ir directamente a la estrella, tardas en llegar 3 siglos y medio. 3 siglos y medio navegando hasta llegar a la estrella más próxima. Hay miles de millones de estrellas en nuestra galaxia. Y hay miles de millones de galaxias. Ahí está Dios, la inmensidad de Dios. Entonces, te haces una idea de lo que somos, ¿no? Pero somos la joya de la corona, para Dios. Se ha enamorado del hombre, lo dicen los salmistas, y es verdad, ¿no? Bueno, pues, desde el punto de vista de la redención se ve mejor todavía, porque claro, Dios ha hecho hombre. Y entonces es una manifestación muy clara del valor que tiene el hombre ante Dios. Vale toda la sangre de Cristo. Y hemos sido llamados hijos de Dios, para participar de la naturaleza divina, nada menos. La más alta razón de la dignidad humana está en la vocación del hombre en la comunión de Dios. Por eso, si es muy importante estar hechos a imagen y semejanza de Dios, ya no te digo ser hijo de Dios. No solamente de nombre, sino de verdad. Con derecho a la herencia, que se entiende, con derecho a la herencia, a la casa de la... Dios quiere que vivamos con Él para siempre. Dios se ha enamorado del hombre, dice San Agustín, ¿no? Y esto es muy importante. Bueno, pues en esta dignidad del hombre, del ser humano, la Gaudium et Spes, que es el documento social del Vaticano II, dice: la igualdad fundamental entre todos los hombres exige un reconocimiento cada vez mayor, porque todos ellos, dotados de alma racional y creados a imagen de Dios, tienen la misma naturaleza y el mismo origen, y porque redimidos por Cristo, disfrutan de la misma vocación y de idéntico destino. Es una frase muy redonda, pues la he traído aquí. Y como eso la tendréis en los apuntes, pues así, la podéis leer más despacio también. La igualdad fundamental de todos los hombres. Todos los hombres son iguales, sustancialmente distintos. Pero no hay dos hombres iguales, somos todos distintos, no somos repetidos, porque somos personas. Si como de las cosas, puede decir que son dos sillas iguales, que tampoco metafísicamente son iguales, son distintas. Pero es que las personas necesariamente son distintas. No puede haber dos personas iguales. Y dos gemelos son distintos también. Se parecen mucho más, claro, pero son distintos. Pero sustancialmente somos iguales todos. Esto es muy importante, ¿no? Porque ahí está la ley natural. Se basa en que todos somos iguales. Tenemos alma racional, que da esa imagen de Dios, la misma naturaleza, el mismo origen, y redimidos por Cristo. Dice San Pablo a los Gálatas: ya no hay diferencias entre el judío y griego, ni entre varón y mujer, ya que todos sois uno solo en Cristo Jesús. Todas las cosas
que profundiza el teólogo Saulo de Tarso, que llega a la conclusión que cuando viene la redención de Jesucristo a redimirnos, da igual si el hombre y mujer estamos redimidos todos, judío, griego, todos. Ya no hay diferencia. La diferencia es que había en el mundo pagano y en el mundo gentil para los judíos. Se han acabado esas diferencias. Es diferente el hombre de la mujer, por supuesto. Y uno es hombre y otra mujer. La ideología de género quiere introducir en los colegios, hay que preguntar a los niños qué quieren ser de mayores, si niños o niñas. Es una parte de sentido común, pero esto lo haciendo. A un niño de 7 años. Género fluido. ¿Eh? Género fluido. Sí, para poder ir y volver. Bueno, discriminaciones aún vigentes, pues efectivamente, contra los derechos de la persona humana, la dignidad humana, la esclavitud, el racismo, la xenofobia, las discriminaciones por religión, por sexo, por condición social. Todo eso que la Iglesia siempre ha denunciado, en todo momento. Las discriminaciones que siguen teniendo actualidad. El concepto de derecho de la persona, que llamamos hoy derechos humanos, que está positivamente en la cultura actual, está implícito en toda la tradición cristiana, en todo. En el Decálogo se ponen de relieve los deberes esenciales y, por tanto, indirectamente los derechos fundamentales inherentes a la naturaleza de la persona humana. Os cuento una anécdota personal. Hace unos años yo hacía apostolado con un sacerdote que vivía en una parroquia en Torrejón de Ardoz. Yo desde Madrid le iba a ver de vez en cuando, charlaba con él. La verdad es que era un tío muy majo y muy amigo de eso, pero siempre que iba, como sabía que me gustaban los helados, en Torrejón tenía para los helados, en los heladillos impresionantes. Y nos tomábamos un helado enorme durante 2 o 3 horas mientras hablábamos y tal. Y un día, una de las conversaciones que tenía con él me dice: oye, ¿no te parece, José María, no te parece que nosotros teníamos que predicar los derechos humanos de la ONU? Porque en el fondo es la ley de Moisés. Y me acuerdo que, oye, no, eso no. Tenemos que predicar la ley de Moisés, porque eso está revelado por Dios. Los derechos de la ONU, eso no es una cosa humana, que está muy bien. Pero hay que predicar lo divino, no las cosas humanas. Entonces, fíjate que la Iglesia ha prohibido citar en las homilías los textos sagrados, no en el comentario de la homilía, los textos sagrados, leer una página de Santa Teresa de la Cruz. En lugar de los Corintios, Santa Teresa de la Cruz. Prohibido. No se puede leer como primera lectura, como segunda lectura, o en lugar de un salmo, una poesía de no sé quién, que es muy buena y tal. No, prohibido. Solo se lee lo que está revelado. Por lo tanto, hay que predicar a Moisés y al Señor sobre todo, ¿no? Pero no la ONU, por muy bueno que sea el tema de los derechos humanos. Es que se me quedó grabado aquello, ¿no? Me acuerdo mientras estábamos mordiendo el helado. Los derechos de la persona, por derivar de la dignidad innata de todo ser humano, son anteriores a la sociedad y se imponen a ella. Los derechos humanos no me los confiere la sociedad, los confiere Dios. Son innatos. Por el hecho de nacer, nacemos ya con esa dignidad, porque somos creados por Dios, que es invulnerable, inmortal en nuestros cuerpos. Y estos derechos están unidos a deberes, claro, obligaciones morales. Por ejemplo, el derecho a la vida va unido al deber de conservarla. El derecho a buscar la verdad va unido al deber de buscarla cada día, estudiando, tal, o sea, son derechos unidos a deberes. No solamente son derechos, sino llevan aparejados unos deberes. Y vamos a terminar con esto. Aquí tenéis una tabla, así muy esquemática, de lo que son los derechos personales y los derechos sociales, políticos y económicos. Porque de esto iremos hablando estos días. Yo creo que es muy interesante esta asignatura, Todos son interesantes. Pero esta, especialmente para los laicos, es muy interesante. Porque de esto tenéis que hablar muchas veces con los amigos, en la empresa, en el trabajo. Bueno, derechos personales. A la vida, la integridad corporal, el nivel de vida. A la libertad religiosa. A seguir la conciencia. A poseer personalidad jurídica. A la libertad de educación y de cultura. A la buena reputación. La buena fama. Es un derecho humano, la buena fama. No podemos quitar la fama a nadie. Por eso hay que tener cuidado, ¿no? Que si uno blasfema, o si uno calumnia, o si uno, pues claro, ahí hay que reparar, ¿no? A la libre elección de Estado. Mismo, la persona tiene derecho a casarse o a estar célibe. San José María decía siempre, no hay ninguna autoridad humana que me obligue a mí a casarme. San José María. Como expresión que es, forma parte del derecho
derecho al celibato que tenemos los sacerdotes, Los derechos propios. libre elección de Estado. Pero claro, que no puede impedir a nadie que se case. Es un derecho de una persona a elegir el estado de matrimonio si lo quiere, lo busca. Y luego lo que se refiere a derechos sociales, como ejemplo, ¿no?, económicos y políticos, a fundar libremente una familia y a acoger y educar a los hijos. Eso es un derecho. El derecho de expresión, el derecho de información, el acceder a la educación y a la cultura, el adquirir y poder usar la propiedad, a participar en el trabajo, el derecho de asociación, la seguridad jurídica. ¿Cuántos ejemplos de los derechos humanos? Que son muy importantes, que gracias a Dios en principio los defiende el sistema democrático en el que estamos viviendo. Por eso la Iglesia respeta este sistema político, Bueno, pero no lo canoniza. No lo canoniza. no, ya, porque en principio lo defiende. ¿Eh? Que en principio lo defiende Sí, sí. el mundo de hoy en día, pero relativamente. No, pero luego pasan las cosas que a veces se puede deteriorar en la democracia y en un momento en que es aparente democracia, porque no se respetan los derechos, ¿no? Hay que ser. Bueno, entonces, varias características de los derechos de la persona. Esto lo veréis en el ordenador el próximo día, el próximo miércoles. Dios te salve María, llena de gracia, Dios es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría. Ruega por nosotros. Bueno, señor.